costumbres y, cómo no, honrar también a sus antepasados. Para nosotros, cuya función principal es contribuir con el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, reconocer los derechos de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos afroperuanos, pero también quiero hacer acá una mención especial y un saludo, que parte de esa diversidad son nuestros pueblos con origen asiático, nuestro pueblo Tuzán, nuestro pueblo Miguel, que espero este sea, no sé si el inicio exactamente, pero sea parte del trabajo conjunto que podamos hacer, porque ustedes son tan peruanos como nosotros y sus valores, sus costumbres forman parte de nuestra identidad. Quiero agradecer especialmente al INEI por la colaboración mutua y el trabajo que hemos hecho también con las organizaciones. Me quiero disculpar en este momento porque justamente el retraso de esta ceremonia se ha debido a coordinaciones que hemos hecho entre el Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones. Quiero agradecer a TV Perú porque a través de Radio Nacional transmitirá durante los meses de agosto, septiembre, octubre una serie de comerciales relacionados con el censo en lenguas originarias. Cómo no agradecer a nuestro maravilloso coro de niños que ha sido parte y será parte además de nuestro evento, y agradecer a todos ustedes porque serán los principales embajadores de esta campaña que busca no solo un tema de gestión pública o de herramienta de conteo de cuántos peruanos somos, el declararnos, el manifestarnos con orgullo como afroperuanos, Miquei, Tuzán, amazónicos, quechuas, indígenas, es un tema de orgullo, de reconocimiento, que nos permite sumar a este país de todas las sangres, de todas las etnias, y que nos permite además decir con orgullo que vive el Perú. Aún viva para que este censo nacional recoja de extremo a extremo el país todos los grupos étnicos de nuestro querido Perú, y además transmito que el Ministerio de Cultura apoyará este proceso. Muchas gracias, que viva nuestra diversidad cultural, que viva nuestro Perú, que viva el censo. Muchas gracias. Gracias por su palabra, señor viceministro. Los invitamos a ver el video oficial de la campaña Yo me identifico con orgullo en estos censos 2020. Desde los 3 años. No aprendí la lengua materna de mi familia, que es de Yagucho, pero me siento parte del pueblo quechua, porque practico la tradición del telar de Peralta. Muy bien, Liz, lo entendiste todo. ¿Y dónde está Fernando? Mira, soy Fernando, vivo en Cali. Aquí hablo más castellano. Desde yo aprendí la lengua chiquita conmigo desde pequeño. Y hoy ya hablo lo hablo con mi padre. Mira, esto significa como yo voy a Marita. Es que me mató más muy más abajo de mi que año. Así que, ante la pregunta de usted, la respuesta es más que clara. Gracias, Fernando. Con tu información tendremos un claro número de hablantes de tu lengua materna. La identificación étnica va mucho más allá de nuestros rasgos físicos o la lengua que hablamos hoy. Este es la identidad a partir de esta tradición. Costumbres y tradiciones que mantenemos vivas. Responder a la pregunta sobre la identificación étnica y lengua materna. Además, permitirá al Estado brindarnos más y mejores servicios. Recibe con confianza a los censistas. Apóyanos respondiendo y valoramos nuestra identidad. Yo me identifico con orgullo. ¿Y tú?
Como símbolo de este trabajo conjunto, invitamos al viceministro de Interculturalidad y el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática a firmar el Acta hacia Censos Nacionales 2025 con identidad y diversidad cultural. Adelante, por favor. Representante de la Asociación Negra Margarita. Julio Usurichi, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Sí, buenas tardes, viceministro de Interculturalidad. Buenas tardes, señor de INEI, y buenas tardes al pueblo peruano. Queremos decir que para nosotros, en 204 años de esta república, siempre venimos aportando como pueblos indígenas amazónicos, pero también andinos. Nuestro gran aporte, ahora que estamos en estos días, las diferentes organizaciones nacionales trabajando políticas para nuestros pueblos, creo que hoy también el acercamiento que tuvo el jefe del INEI hacia nosotros como pueblos es un gran paso importante, porque 55 pueblos indígenas en el Perú, más de 8 millones de habitantes, creo que tenemos que trabajar políticas para nuestros pueblos y que vayan visibilizando en normativas, vayan visibilizando para tener estos proyectos que llegan de los gobiernos. Solamente quiero decir con orgullo en nombre de AIDESET, y seguimos trabajando y no queremos imposición, sino trabajar desde abajo, construir hacia arriba para ser un país pluricultural, multilingüe, de acuerdo a los marcos normativos internacionales, y que se respete el derecho como pueblos que tenemos nosotros aquí en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su campesina del Perú, el señor Wilder Sánchez Chávez. Gracias, señor jefe del INEI, señor viceministro de Interculturalidad, viceministros más presentes y todos los presentes en esta sala, hermanos y hermanas de las organizaciones. Hay un dicho que dice: si no te conocen, no existes. Creo que como país estamos a puertas de un evento muy importante en nuestro país para visibilizarnos todos los peruanos, para saber cuántos somos, de dónde somos, a dónde venimos. Pero lo fundamental está también en identificarse, en autoidentificarse, sin recelos, sin vergüenzas, ¿no? De dónde venimos. Eso es fundamental. ¿Y por qué? Porque muchas veces los poco visibles somos los que más producimos y somos los que de alguna forma alimentamos a la población. En ese sentido, creemos que este censo
de autoidentificación nos ayudará para que nos visibilicen y para que nosotros podamos exigir, pedir políticas públicas para este sector muy importante que muchas veces estamos olvidados. Desde la Confederación Campesina del Perú, agradecer, pero a la vez comprometer y a la vez también decirles de que por más de lo que representemos, aún así siempre nos tengan en cuenta a todos los campesinos, a las comunidades campesinas, las comunidades nativas y los pueblos indígenas u originarios. Por eso decimos, con orgullo nos autoidentificamos como indígenas. Muchas gracias. De la Confederación Nacional Agraria, la señora Rosalía Clemente Taxa. Taitai, viceministro, Taitai, director. Yapayayki wanyañaykuna tulikuna, allin muyon kachu. Kushikume, kaychusakuyal, Ministerio de Cultura Nishantu. Hermano viceministro, hermano director, con todas y todos, muy buenas tardes. También hacerles llegar un cordial saludo desde la Confederación Nacional Agraria. También en mi quechua les decía, me alegra estar parado aquí en el Ministerio de Cultura. En verdad, para mí es una alegría que aquí todas y todos, como pueblos indígenas originarios, estamos presentes al frente de todas y de todos ustedes que nos acompañan. También este censo es muy importante para el pueblo indígena. ¿Por qué lo digo? Ojalá que lleguen a los más rincones de mi Perú. Ahí está el pueblo indígena, ahí está la mujer indígena, ahí están las hermanos quechuahablantes defendiendo su territorio, cuidando su madre tierra. Ahí están. Sean visibilizadas, que no nos ignoren. Yo pedía que los censadores sean de mi región, sean de mi comunidad, para que ellas y ellos me entiendan mi quechua, mi lengua. Eso es lo que pido, que lleguen a todas y todos de nuestros hermanos pueblos indígenas. Aquí presente, con mi identidad, con mi cultura, y eso somos el pueblo. A una sola voz, pueblo indígena, a una sola voz, el pueblo afro. También son mis hermanos, también todas y todos estamos aquí. Y con orgullo les digo, Jukmaquilla, soy indígena. Con orgullo lo digo. De nacionalidades amazónicas del Perú, el señor Mauro Cairuna Urquía. Señor viceministro de Interculturalidad, señor jefe de INEI, los demás viceministros o viceministras, público en general. Estamos aquí en representación de aquellos pueblos históricamente invisibilizados y excluidos de las políticas públicas. Pero aún así seguimos sobreviviendo, seguimos vivos como cultura y como pueblo. Estamos aquí en esta ceremonia protocolar de lanzamiento del censo 2025
en la espera que este censo refleje realmente en las cifras nuestra verdadera existencia. Y eso solo puede garantizar con la participación activa de nuestros jóvenes estudiantes y profesionales de esos pueblos originarios, en lo que estén. Ese es nuestro gran pedido que hacemos al señor jefe de INEI, que ya previamente hoy día nos hemos reunido y nosotros estamos muy agradecidos porque ya nos ha garantizado que sí va a haber acompañamiento en este proceso los representantes de las organizaciones indígenas en cada una de sus regiones. Con esto quiero reiterar mi agradecimiento al Viceministerio de Interculturalidad y a INEI por escucharnos, nuestra demanda. Y esperamos también que todas las instituciones de Estado se comprometan a construir juntos un Estado incluyente, porque también nosotros, además de ser indígenas, somos peruanos al igual que ustedes y necesitamos o merecemos ser atendidos por estas instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra. La Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú, el señor Miguel Rojas González. Bien, saludarlos a los representantes del Ministerio de Cultura, también saludar a los representantes de los diferentes organizaciones y comunidades indígenas u originarios. Cabe precisar, el día de hoy vengo en representación de la Central Única de Rondas Campesinas a nivel nacional. Nosotros vamos avanzando y fortaleciéndonos a nivel nacional sin importar la raza y el color. Somos 18 participantes que esta vez agradecer al Ministerio de Cultura que nos incluye en la base de datos y como defensores de nuestras riquezas y también de impartir justicia a nivel nacional. Hermanos de diferentes organizaciones, es hora de extendernos la mano y también trabajar con el Ministerio de Cultura porque es importante, porque nos da la oportunidad de alzar nuestra voz, tal vez de escucharnos y trabajar con los jóvenes, porque el Perú no es de un grupo, el Perú nos pertenece a todos los que habitamos acá. Generado los problemas de delimitaciones territoriales. Solamente eso es un hincapié y posteriormente que se haga en los lugares vistos y hechos. Felicitarlo del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, la señora Aurora Coronado. Muchas gracias, muy buenas tardes a nuestras autoridades, a todo el pueblo, a los hermanos y hermanas de todas las organizaciones a nivel nacional. Yo abrazo mi identidad con orgullo, soy quechua. Quiero dirigirme a nuestro jefe del INEI y le tomamos la palabra de tener esa mesa permanente de trabajo para poder articular y para poder también ser escuchados los pueblos indígenas originarios, amazónicos, andinos y afros. Somos la voz de nuestras hermanas del Perú profundo, de esas hermanas que ahorita están sufriendo el cambio climático. Quiero dirigirme a todas nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo y decirles que en este censo abracen su identidad y digamos: soy indígena con orgullo, soy peruana y somos peruanos. Este censo va a visibilizar a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. De la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, la señora Ketty Marcelo. Bien.
saludar a las autoridades, viceministro de Interculturalidad, jefe del INEI, a nuestros hermanos de las organizaciones indígenas. Si estamos aquí, no es para adornar la foto de la firma, estamos aquí para respaldar la pregunta de autoidentificación, la número 10 de este censo, que tanto trabajo nos ha costado desde el año 2012 construir, consensuar. En 200 años de república es la segunda vez que nos van a contar, más allá de la lengua indígena, sino nosotros los pueblos originarios, quienes hemos sido y enfrentamos históricamente, ¿no? Pesa sobre nosotros las desigualdades estructurales. En un país tan colonial, tan racista, en donde nos han obligado a esconder nuestras raíces, en este censo es importante dirigirnos a la población peruana y mirar nuestras raíces, ¿no? Quienes venimos de más de 500 años de luchas y resistencias, en este censo necesitamos visibilizarnos, porque para nosotros y nosotras es un derecho contarnos en este censo y autoidentificarnos con orgullo. Yo me identifico como parte del pueblo Yanesha, Ashaninka, e invitamos a la juventud, a toda la población y a todo el pueblo peruano a poner la discusión en la mesa, a mirar a sus raíces y mirar desde dónde venimos, como dice la pregunta, ¿no? Por tus costumbres y tus antepasados, de qué pueblo te consideras. Es importante esto y llamamos a la reflexión al pueblo peruano a identificarse. Gracias. Gracias por su palabra. De la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, el señor Isidro Limache Carita. Haipu kipanay hilatanak kuyakanaka sakpakat maini akan tantachistana hikatasana kahaipu. Digo con todos y todas que estamos aquí, señor viceministro, de igual manera jefe de INEI y otros ministerios que están presentes aquí. Yo también traigo un saludo cordial desde la Unión de las Comunidades Aymaras, UNCA, y a todos los rincones del Perú están los aymaras y quechua. Digo, en este censo siempre se llevaba cada 10 años, pero vemos ahora está realizando en 7 años. Bueno, posteriormente llegaremos a enterarnos también a qué se debe esta autoidentificación. Y otra parte también, desde aquí, invocarles a las hermanas, a los hermanos, a todo el Perú, también los censistas, que lleguen a profundo de los pueblos o comunidades más olvidados. Y esto también que no traiga conflictos entre sociedad civil como distritos a distritos, de regiones a regiones, que siempre los gobiernos regionales no previenen solucionar las georreferenciaciones, como siempre, estos datos bases que se lleven más adelante sin conflictos. Eso nomás quisiera rogar, y también los censistas que sean de las zonas, y eso también hace momentos hemos dado a conocer a nuestro jefe de INEI. Desde este punto de vista, estamos orgullosos de estar aquí. Doy un saludo más a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están oyendo,
y esto ya será con mejora, ya que con nuestros hermanos estamos acá al frente, con todos públicos, eso se trabajará de la mano, no de estos nomás, de otras políticas públicas que se está impulsando también. Muchísimas gracias por este espacio que nos cede. Tusanaje, señor Julio Fan. Buenas tardes, señor viceministro, señor jefe del INEI, público en general, hermanos y hermanas de otras organizaciones. El censo del año 2025 va a ser un censo importante. Este nos va a poder permitir conocer la identidad de los distintos peruanos y peruanas que habitan en nuestro territorio. Este censo mostrará la importancia y la gran diversidad cultural que presenta el Perú. Especialmente en nuestro caso, representa la identidad Tuzán, de los grandes chinos que vinieron hace más de 170 años buscando un mejor futuro. La historia de la tuzanidad es parte de la historia del Perú y la historia de todos nosotros. Esta historia todavía se escribe, se ha escrito, se escribe y se seguirá escribiendo con el apoyo de todos nosotros, todos los peruanos. Por eso llamo a los demás tuzanes que me escuchan a poder en este censo 2025 identificarse con orgullo con sus raíces tuzanes. Yo soy tuzán. Muchas gracias. La japonesa, señor Jorge Higuei Ikehara. Muy buenas tardes, señor viceministro, señor jefe del INEI y demás autoridades, hermanos y hermanas de las instituciones representativas del Perú. Es un honor estar acá representando a la comunidad Nikkei, la comunidad quizás más joven de todos los grupos milenarios que están compartiendo con nosotros esta reunión. Recién la comunidad Nikkei se ha formado hace 126 años con la llegada de los primeros inmigrantes. Sin embargo, la comunidad Nikkei ya está dispersa en todo el Perú, en todos los rincones de nuestro querido Perú, y forma parte de ese crisol de razas, costumbres, tradiciones que forma nuestra multiculturalidad. Y es por eso que desde el año 2017, en el censo del 2017, seguimos un lema, orgullosamente peruano, soy Nikkei. Y este año también queremos agradecer, digamos, que ya se nos visibilice dentro del casillero del censo como tantas otras organizaciones peruanas, y realmente así como el tuzanaje somos parte, digamos, de la cultura peruana, identificados, y bueno, realmente nos sentimos muy orgullosos de ser peruanos y también ser Nikkei. Invoco pues a todos los Nikkei que están en todos los rincones del Perú, autoidentificarse como soy Nikkei. Muchas gracias.